Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va nuevamente por acá? Sí, les habla Guillermo Pérez Herrera, yo soy coordinador del PROCIE, el Programa Sindical en la Economía Informal. Hoy día quería dirigirme a ustedes para un poco decirles qué cosa es la informalidad en el Perú. Muy brevemente, ¿no? Algunas cifras, algunas indicaciones para que ustedes vayan teniendo idea del tamaño de este fenómeno, ¿no? en nuestro querido país. Antes de decirle que a partir del año 2002, con la resolución que aprueba la OIT en su conferencia internacional, economía informal es el término que sustituye al clásico sector informal que se nutre desde el año 1973, más o menos. Entonces hoy día hablar de economía informal significa hablar del sector informal entendido como unidades productivas que no tienen una diferencia específica de lo que significa su registro, su contabilidad institucional versus lo que es el manejo individual de la economía, de la persona, y que de otra manera, pues, de una otra forma no está contemplada en ningún tipo de identificación, ¿no? Mientras que empleo informal ya un poco toca el tema como algo mucho más novedoso, el tema de las condiciones de trabajo, es decir, cómo el trabajador informal, el empleo informal, se da por la lógica de falta de protección y que tiene en ambos sectores sus componentes poblacionales, ¿no? El empleo informal que se produce cuando un trabajador está asalariado pero no se le reconoce otros derechos, dentro de una lógica de informalización por parte de algunas empresas. Eso es informalidad, es empleo informal. Pero también lo es ese gran ejército de trabajadores independientes, no profesionales, profesionales u otros específicos como los trabajadores del hogar, que desarrollando un trabajo autónomo, independiente, pues no tienen condiciones de trabajo adecuadas, poca productividad, ingresos muy por debajo de lo necesario, no tienen una acumulación financiera, carecen de una serie de derechos, sobre todo elementales como la protección social. Entonces, en esta dimensión se da el tema del empleo informal y el sector informal, que también le da una lógica estadística a este proceso. La informalidad pues está muy asociada a temas como trabajo no declarado, ¿no? O sea, la lógica de que, bueno, yo soy un trabajador de Donofrio, toda mi vida he vendido artículos de Donofrio, tengo el uniforme, el lema de Donofrio, tengo los equipos de Donofrio o de otra empresa, no es un tema específico, sin embargo no pertenezco a la empresa. Entonces este tipo de cosas es muy frecuente. Y muchos autores dicen de que esta es una visión de acumulación irregular que hacen algunas empresas para poder tratar de eludir efectivamente responsabilidades sociales y beneficios laborales. Pero también está la lógica de nuestro querido y popular Hernando de Soto, de que bueno, la informalidad es un desafío al Estado, un Estado que no simplifica, que no ayuda a la formalización y por lo tanto hay un ejército victorioso de trabajadores que rebaten al Estado y finalmente pues pasan por encima de él ante la ineficiencia del mismo, al no ayudar a un proceso de simplificación, y que en la práctica este ejército es una gran posibilidad de desarrollo, lo cual tiene también sus limitaciones dado de que el Estado somos todos, entonces desde ese punto de vista hay que verlo con mucha moderación. También está el que dice pues de que de otra manera es un nuevo modelo dentro de la globalización. Es decir, que de otra manera, pues esta es una lógica que debe existir para que esta nueva visión de empresa descentralizada, desconcentrada, que tiene una reubicación que no necesariamente concentra en un solo lugar su potencia productiva o de productividad, que desconcentra efectivamente para poder activar determinadas actividades y tercerizar esta para que le signifique menos costos, en una lógica que ya no prioriza la producción en masa, sino a demanda específica, pues esto un poco que ha cambiado, como ustedes saben, las relaciones internacionales de intercambio, hace pues que también esto produzca informalidad. Sin dejar de lado el clásico y evidente concepto de que el excedente estructural de mano de obra, al no haber capacidad de empleo, al haberse segmentado el mercado de trabajo, producto de
de la brecha educativa que existe y de la brecha de acceso que existe, también es una forma de interpretar la informalidad, y que ha llevado pues en todas sus modalidades, incluyendo la última definición del Banco Mundial, que dice que el informal está un poco entre el escape y la exclusión, es decir, que hay informales que prefieren estar en esa situación porque finalmente ven un Estado que no les es atractivo, un Estado que no regula, un Estado en el cual muchos eluden, entonces no se ve oportunidades, pero también la lógica de la exclusión real, es decir, hay muchos trabajadores que por la segmentación esta que hay del mercado no pueden acceder a un empleo y por lo tanto no les queda más remedio que acceder a una actividad precaria, o aquel trabajador que no teniendo condiciones formativas ingresa al mercado de trabajo en condición de informalidad, pero siempre está aspirando a salir de a buscar una nueva situación. Entonces este escape de exclusión es un concepto que incluso ha ganado mucho espacio y últimamente en los términos de referencia de las diferentes instituciones internacionales y nacionales que estudian el tema. Sin embargo, las cifras nos dicen, yendo a la realidad, de que en el Perú pues tenemos una P ocupada de 15.307.000 personas con datos del 2011, y que si bien es cierto ha bajado 5 puntos de 10 puntos del 2000 al 2011 la informalidad, estando hoy día en 75, sin embargo sus números absolutos han subido mucho más, incrementado de 10.680.000 personas a 11.480.000, y nos da pues una estructura que más o menos se da así, ¿no? Del 75% actual, estadísticamente, esperando actualizaciones que tenemos consignado como empleo informal, el 19.7% se encuentra en condición de informal asalariado, es decir, de aquel trabajador que debería tener una relación completa, con todos los derechos, y que se le excluye de muchos de ellos. Entonces este es un sector grande, ¿no? Que aproximadamente en términos nominales debe ser como 3 millones de personas. Después tenemos un sector de empleadores de una microempresa incipiente que llega a alcanzar el 4.6%. Los trabajadores independientes no profesionalizados o no calificados alcanzan el 33.6%, los trabajadores familiares no remunerados el 12.7%, las trabajadoras del hogar con nombre y apellido propio en esta estructura estadística aparecen en el 2.7% en nuestro país en condición de empleo informal, y otros sectores 1.7%. Donde en este otro 1.7 estaban, por ejemplo, los trabajadores denominados independientes profesionalizados, que en términos nominales alcanza a unos 300.000 trabajadores, ¿no? Como verán, si sumamos 33.6% y 12.7%, que implica a trabajadores independientes no profesionalizados o no calificados, y trabajadores familiares no remunerados, alcanzan un grueso casi del 48%, 46%, casi la mitad. Entonces, del empleo informal en el país se encuentran estas dos categorías, ¿no? Y para culminar esta primera parte, porque vamos a seguir desarrollando estos cortos para ilustrarles un poco más de este tema, que nos debe llevar, digamos, a tomar conciencia, ¿no? De lo que esto significa para lo que es el desarrollo humano, económico, social en general. O sea, la informalidad no es un proceso que le convenga a ningún país ni a ningún ciudadano. Todo lo contrario, comienza a convertirse en una práctica que puede hacerse de una mentalidad de informalidad que puede ser muy preocupante, ¿no? Para los vectores y las salidas de un país que está en proceso de crecimiento, pero como es evidente aún no alcanza reales niveles de distribución, que sería el que nos mantendría a nosotros en una situación mucho más expectante. Terminar diciéndole que este es un sector muy potente en cuanto a la presencia de mujeres. Las mujeres significan estadísticamente el 46% de empleo informal versus el 38% de las mujeres que se encuentran en empleo formal, y de esto los trabajadores independientes son 45% mujeres y los asalariados son 33%. Las trabajadoras familiares no remuneradas alcanzan al 67.0%, lo cual nos dice pues que esta es una deuda que tenemos con las mujeres en este sector, teniendo en cuenta de que ellas son las que cargan con el mayor peso del proceso en un horizonte cultural y social que todavía no alcanza los niveles necesarios de equidad, que es una de las lógicas que queremos nosotros impulsar desde muchos frentes, ¿no? Desde el frente que trabajamos en PROCIE con cada una de las organizaciones, desde el frente en alianza con otras instituciones como Diego, la Fundación EVER, la Red Internacional de Mujeres
trabajadoras del hogar y otra serie de instituciones que, como nosotros, están preocupados en el tema y que creemos de que iniciativas, aunque siempre cuestionadas por su naturaleza política, del presidente mexicano de lanzar una gran defensa de la informalidad como una política central de Estado, podría ser también una salida que nuestro gobierno debería tomar en cuenta, dadas las cifras, dada la